Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de G6 Radio. Hace 60 años, Doña Concepción encendió un trompo y sin saberlo, encendió también una tradición. Desde entonces, sus tacos al pastor han acompañado desveladas, festejos y esos antojos que no pueden ignorar. 60 años después seguimos su receta, su sazón y su amor por darle felicidad a la gente en una tortilla, el tizoncito. Los creadores del taco al pastor, el sabor que Doña Concepción comenzó y que tú mantienes vivo cada día. Ven a celebrar 60 años de puro antojo. Conéctate todos los viernes en el programa de Llaves de Luz y Sanación. Un servidor, Carlos Díaz Yepes, conduciendo el programa. Es un espacio holístico en donde tendremos terapias alternativas, invitados especiales, técnicas evolutivas y astrología evolutiva. Todos los viernes en punto de la 1:00 p.m. al aire. Conéctate en G6 Radio, vibrando con tus sentidos. Unidos con el todo y evolucionando todos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del programa de Llaves de Luz y Sanación. Un servidor, Carlos Díaz Yepes, como siempre, bien contento de poder compartir temas siempre evolutivos de bienestar, sanación y, bueno, holísticos. El día de hoy, un tema es Ayurveda, que no lo había abordado en este programa y, bueno, lo quería abordar, particularmente yo desde hace años que tuve la fortuna de certificarme en Aurasoma y después en Color y después tuve algunas certificaciones y cursos en Ayurveda. Hoy lo practico y la verdad es que quiero compartirles, por eso quiero compartirlo también, para que les contribuya a ustedes en su salud, ¿no? Entonces vamos a empezar, si me dicen que sí. Fíjense bien, ¿qué es Ayurveda, no? Ayurveda es un sistema ancestral, ¿no? Que viene de la India, en donde justamente fue originado en esta medicina ancestral, ¿no? Hace más de 5,000 años. Y su nombre en sánscrito, Ayurveda, si partiéramos la palabra a la mitad, Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Entonces, si se dan cuenta, la unión de la palabra es vida y conocimiento, Ayurveda, ¿no? Y si se dan cuenta es bien interesante porque ¿cuál sería como el propósito más importante del sistema de Ayurveda a nivel de alimentación? Es alinearnos con las leyes naturales de la vida. Normalmente, y esto lo quiero compartir, la enfermedad, poniendo un poco como antesala este tema de la enfermedad surge a través de la famosa somatización que todos conocemos, amigos, pero la parte más importante es cuando nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que el soma representa cuando nosotros no estamos alineados a las leyes naturales en nuestros ritmos biológicos internos. Entonces, justamente, Ayurveda nos va a ayudar, este estilo de vida, a alinearnos con los ciclos naturales de la propia vida. Entonces, cuando nos alineamos, no existe la enfermedad, ¿no? Porque finalmente estamos en una plenitud. Y este es el propósito, digamos, general de lo que es Ayurveda. Ahora, fíjense bien, si Ayur significa vida y Veda significa conocimiento, es el conocimiento de cómo vivir en armonía con la vida para poder estar saludables. Este sería un poco la frase o el propósito de Ayurveda. El conocimiento de cómo vivir en armonía con la vida para vivir saludable. Entonces, fíjense bien, es bien interesante porque Ayurveda se enfoca en tratar, en prevenir enfermedades, perdón, en prevenir enfermedades, así como tratar enfermedades también, entendiendo que la persona es como un todo. Esto es bien interesante, es como una unidad. Es un cuerpo, es una mente, son emociones, pero también es conciencia. Entonces, ¿por qué en Ayurveda nos meten también la palabra conciencia? Porque si se dan cuenta, nosotros, y más en esta revolución de esta realidad que estamos viviendo actualmente en este
año 2026 era de Acuario, que cada vez tiene una aceleración más grande esta era, pues justamente nos invita a estar conscientes de nuestra alimentación y alinearnos a las leyes naturales de la vida, ¿no? Entonces, la base de Ayurveda como clave es la salud que surge del equilibrio y la enfermedad surge del desequilibrio. Esto es lo que nos plantea Ayurveda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Ayurveda nos está llevando mucho a esta parte en donde requerimos ser conscientes de cómo nos estamos alimentando para poder tener una salud en equilibrio y no entrar a la enfermedad que sería como el desequilibrio en esta parte, pues realmente evolutiva de nuestro cuerpo y de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, fíjense bien, normalmente Ayurveda se puede describir como el conocimiento de la vida también o la ciencia que podemos integrar en nuestra vida cotidiana a través de toda esta alimentación ayurvédica, ¿no? Es bien importante porque la apreciación, voy a empezar a entrar poco a poco en qué se basa la apreciación de Ayurveda. Pues obviamente la apreciación son 5 elementos, ¿no? Visualicen un pentagrama, ¿no? Este pentagrama, amigos, pues justamente tiene como elementos el fuego, la tierra, el agua y el aire, de los cuales hemos sido conformados los seres humanos, ¿no? A nivel energético, pero también hay un quinto elemento, ¿no? Que justamente es la punta del pentagrama, ¿no? Si viéramos el pentagrama sería la punta de arriba. Justamente representa esa punta del pentagrama el éter, ¿no? Y el éter lo podemos traducir como espacio también, ¿no? Entonces, una vez que tenemos como plantada esta primera antesala de lo que es el esqueleto, la estructura en este pentagrama de lo que es Ayurveda, vamos a entrar poco a poco a lo que realmente es estos elementos, ¿no? A veces, antes de hablar de los doshas, que ahorita iré hablando, es bien importante saber que a veces hay ciertos alimentos, dependiendo el dosha que es, ¿no? ¿Qué es un dosha? Un dosha en Ayurveda es nuestra constitución energética, amigos. Y entonces, dentro de nuestra constitución energética, dentro de estos elementos del pentagrama, cada dosha que voy a ir desmenuzando poco a poco en este programa, cada constitución energética que es un dosha, a veces hay ciertas personas, ahorita hablaré de los doshas, tienen demasiado fuego muchas veces, ¿no? En combinación, o pueden tener demasiada agua, o pueden tener demasiada tierra, y entonces esto está relacionado muchísimo con lo que son los alimentos que vamos incluyendo en nuestra dieta y en nuestra vida cotidiana. Hay elementos que tienen una función energética de aire, otros de fuego, otros de agua y otros de tierra. Pero entonces requerimos comprender a través de los doshas, que es esta constitución energética, amigos, requerimos comprender de qué está formada nuestra constitución energética a través del dosha, ¿no? Entonces, fíjense bien, voy a empezar a compartir, si queda claro lo que es un dosha, que es la constitución energética justamente, ¿no? Entonces voy a hablar de los 3 doshas, ¿no? El primer dosha es un dosha que se llama Vata, ¿no? Con B baja. ¿Qué es un Vata? El Vata, en su constitución, para que vayamos conectando con el tipo de personas. Un Vata, amigos, es la combinación del éter y del aire, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a empezar a hablar, ¿no? Un Vata como dosha es una constitución energética de movimiento. Son personas que siempre están en movimiento. Son personas que están conectadas. Un Vata en dosha está conectado con su sistema nervioso central, ¿no? El plexo solar.
está conectado, el plexo solar, si se dan cuenta, está muy próximo a los pulmones, en la parte trasera. Entonces, un dosha vata, está la persona con este vata dosha de primer inicio, está conectada mucho con la respiración, los pulmones, es decir, cómo respiro la vida y cómo realmente puedo alinearme. Un vata, por ejemplo, requeriría hacer mucha práctica, amigos, de técnicas de respiración, es decir, alinearse mucho al ritmo de la respiración consciente para poder empezar a ser el regulador de este dosha llamado vata, en donde realmente, si se dan cuenta, voy a empezar a hablar por qué conecté con el sistema nervioso, perdón, central o periférico, porque un vata, amigos, en su desalineación o desequilibrio, puede ser una persona que cuando conecta con el estrés, por ejemplo, cuando conecta con la tensión, entonces su dosha vata se desequilibra, ¿no? ¿Cómo son físicamente el dosha vata? El dosha vata es un cuerpo muy delgado, ¿no? Vata es delgado, de temperatura son seres fríos, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, la piel de un dosha vata, la piel puede ser muy seca, por ejemplo, ¿no? Estoy dando como el arquetipo de lo que es un dosha vata, una persona vata, ¿no? Son de mente muy rápida, son muy creativos, pero como todo está conectado con su sistema nervioso central, pueden ser personas muy aceleradas, pueden ser personas que son muy autoexigentes, tal vez, ¿no? En la polaridad, ¿no? Que demandan mucho y se demandan mucho a sí mismos. Entonces, esto que estoy compartiendo, esto puede ser en no beneficio del dosha de un vata, porque si conecta con el estrés continuo, con la presión, con la tensión, con la tendencia a conectar con la ansiedad, entonces ahí empieza un poco el dosha a desequilibrarse, ¿no? Otro aspecto que no contribuye a este aspecto de este dosha vata, tienen tendencia, por ejemplo, a la ansiedad, al nerviosismo, por eso conectamos con el sistema nervioso central, ¿no? Pueden ser seres que no duermen bien, por ejemplo, requieren regular mucho la biología del sueño, ¿no? En esta biología del sueño requieren reequilibrar, recalibrar el dormir bien, ¿no? Sería un equilibrio del dosha vata, ¿no? Por ejemplo, algo que no contribuye también en el dosha vata, tienden a ser seres muy dispersos, ¿no? Pierden el enfoque, por ejemplo, ¿no? Porque están conectados siempre al sistema nervioso central, como inicié con este dosha, ¿no? Porque requieren conectar con la alineación de la serenidad, conectar con el tiempo presente, con la línea del tiempo del eterno presente, ¿no? Para poder conectar con la plenitud, con el estado de gracia y así tener alineado el dosha. Voy a hablar de otro aspecto en desequilibrio de este dosha llamado vata, ¿no? Que es una combinación de éter y aire. El aire, si se dan cuenta, conecté y ahorita lo compartí, son demasiado mentales. Entonces también, por ejemplo, les puede afectar mucho, amigos, el sobrepensamiento. Por ejemplo, una persona vata en dosha requiere dejar de sobrepensar, aprender a saber que tiene una herramienta que se llama mente, pero que no es una mente dentro del ser humano que es, ¿no? Entonces, requiere dejar de acumular información. Por ejemplo, un vata como dosha normalmente está ansioso de querer tener conocimiento de cualquier cosa, de su área de vida, de su entorno, de lo que se dedique, pero si lo hace desde el desequilibrio del dosha, desde la angustia, entonces estos tipos de personas quieren recopilar información para poderla analizar, estudiar, etcétera, pero mantenerla en el elemento aire del dosha, es decir, solamente recolectar la información
que es una ilusión un poco de la personalidad y del ego de este dosha, para poderse sentir seguro con la información que va absorbiendo, de lo que realmente se le llama de alguna manera control inconsciente, ¿no? A veces las personas con este vata recolectan la información para poder controlar y sentirse seguros de que tienen el conocimiento. Pero aquí hay algo bien interesante en este dosha, en el tema de Ayurveda, amigos. Lo que requiere hacer este tipo de dosha vata requiere justamente salir de la recolección de la información, es decir, para poder hacer el puente y crear la integración y la asimilación de la información para que el conocimiento se vuelva sabiduría. Y entonces ahí es donde se alinea de nuevo el dosha, ¿no? Entonces, voy a hablar de los desequilibrios físicos. Por ejemplo, claro, el tema del control es un aspecto muy fuerte del dosha vata, ahorita que hablé de la recolección de la información, porque en realidad a nivel físico, por ejemplo, son seres que son muy estreñidos, ¿no? Porque justamente lo que requieren aprender es a soltar. Entonces, pueden ser personas muy estreñidas, pueden ser personas, ¿no? Que están conectadas también mucho con las estructuras, es decir, con los huesos. Pueden sufrir de dolor articular, ¿no? Es decir, porque si se dan cuenta, nuestras estructuras, el esqueleto, nos habla de una estructura, pero nos habla también de algo mucho más profundo. Un vata dosha, por ejemplo, quiere que todo permanezca, ¿no? Cuando está en el... No quiere que nada se mueva, que nada sea la ley de incertidumbre. Entonces, justamente hablo del esqueleto, hablo de la estructura, porque en realidad un vata dosha sufre de dolor articular, porque es justamente el aviso del cuerpo que le está diciendo: tienes que aprender a soltar el control y tienes que empezar a confiar en la vida, en los ciclos de la vida, para que tú no conectes con el dolor articular, ¿no? Obviamente, el vata dosha, si no está alineado, son personas que tienen muchos miedos irracionales, tal vez al futuro, muchos recuerdos de dolor en el pasado. Y entonces esto lo traduciríamos en este vata dosha, amigos, como agotamiento. Una persona vata puede tender mucho en su desequilibrio a agotarse. Justamente por eso hablamos de plexo solar, zona amarilla. Yo creo que les está dando como mucha resonancia la información, espero, ¿no? Ahora, ¿cuál es la alimentación para poder equilibrar a un dosha vata, amigos? Fíjense bien, vata lo que necesita es calidez, necesita calor, ¿no? Y lo que requiere es estabilidad, ¿no? Ese sería como el sueño dorado de un dosha vata, ¿no? ¿Qué es recomendado, por ejemplo, para un vata dosha? Comidas calientes, ¿no? Como sopitas, calitos, comidas cocidas sobre todo, no crudas. Por ejemplo, algo que desalinea al vata dosha es la comida fría, ¿no? La comida cruda, ¿no? Por ejemplo, la comida caliente, la línea, el vata dosha, las sopas, los caldos, los guisados. ¿Qué otra cosa es muy importante? Por ejemplo, recomendado el arroz para un vata, la avena, el camote, por ejemplo, son alimentos que alinean mucho al vata dosha, ¿no? ¿Qué es importante? Por ejemplo, una persona vata en este dosha, es bien importante. El aceite de oliva es algo que le ayuda mucho a la digestión, justamente cuando yo hablé de estreñimiento. Es decir, el vata dosha tiene que cuidar mucho su tercer cerebro, que es justamente el estómago, ¿no? Y algo que le ayuda mucho es el aceite de olivo. Por ejemplo, si el vata va a ponerle en su alimentación, amigos, condimentos, tienen que ser condimentos muy suaves. Tienen que ser condimentos tal vez como la canela, como el jengibre, pero condimentos muy, muy suaves, no condimentos muy rudos, ¿no? Porque obviamente esto va a desequilibrar al dosha, ¿no? Al dosha vata. Ahora, voy a hablar un poco de este dosha, también, amigos, en lo que hay que evitar, ¿no? Las personas con
con esta energía Vata. Los alimentos fríos y crudos no son recomendables, por supuesto. El café en exceso no es recomendable, ¿no? Algo importante que el dosha Vata requiere observando diariamente en su día a día es no tener ayunos prolongados, ¿no? Porque esto desequilibra mucho, aparte del tercer cerebro, que es su estómago, también evidentemente desequilibra mucho lo que es el plexo solar y lo llevaría mucho a conectar de nuevo con el nerviosismo, la angustia, todos estos temas del plexo solar, ¿no? Ahora hablemos un poco de cuáles serían como las actividades del entorno para bienestar del Vata como dosha. Por ejemplo, puede ayudar mucho lo que son, amigos, las rutinas estables. Es decir, cuando el Vata, cuando tiene muy claro el camino hacia su trabajo y sabe por qué vía irse, estoy poniendo ejemplos, y va con serenidad por las calles que conoce, estoy poniendo un ejemplo tal vez un poco cotidiano, pero creo va a quedar más claro. Va a poner su auto, dónde está el lugar del estacionamiento. Es decir, todo lo que representa rutinas estables son benéficas para un dosha Vata, ¿no? Que es bien importante, algo que va a poder ayudar en su longevidad, porque también es uno de los propósitos de Ayurveda, trabajar sobre la longevidad, ¿no? Es saludable, por supuesto, que es una de las riquezas más importantes aquí en la Tierra, si están de acuerdo, amigos, el dormir bien. Es decir, ahorita lo comenté, pero para dormir bien, ¿qué requerimos hacer como actividades integrales, ¿no? Una de ellas podría ser yoga, ¿no? Pero una yoga suave, ¿no? Esto es importante, es muy importante. Respiraciones lentas, por ejemplo, el tai chi, que sería una actividad en este proceso evolutivo integral, le ayudaría muchísimo a lo que es un Vata, ¿no? Porque obviamente si se dan cuenta, el tai chi son movimientos muy suaves, muy específicos, muy alineados, muy con la respiración de una manera suave, y justamente puede ayudar muchísimo a equilibrar la salud Vata. ¿Qué otra cosa es importante? Por ejemplo, un Vata normalmente son chicos, ¿no? Me da un poco de ringo muchos aspectos de Vata. El Vata es muy kinestésico, es muy de tocar, ¿no? Entonces es la manera como puede percibir el cariño, el amor a través de la kinestesia, del tacto. Entonces también uno de los grandes beneficios del dosha Vata son los masajes, ¿no? Los masajes con aceite tibio, con el tacto. Es decir, si se dan cuenta, cuando nos vamos a dar un masaje, pues es un regalo para el alma, es un apapacho para el ser. Entonces, un Vata requiere continuamente darse un buen masaje. Por ejemplo, no es benéfico un masaje descontractural, aunque son muy ricos, pero para un Vata no. Sería mayormente benéfico, amigos, un masaje con aceite suave, ¿no? Mucho más ligero, para que eleve su frecuencia energética dentro del tema de su aura y dentro del tema de su cuerpo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos hablando del primer dosha, amigos. Espero les esté contribuyendo, por supuesto, mucho la información, porque si se dan cuenta, amigos, antes de ir al siguiente dosha, ahorita me encantaría hacer este parteaguas, ¿no? Como coach de vida, como coach holístico, como terapeuta transpersonal, en esta aceleración de la realidad. Si se dan cuenta, ahorita requerimos mucho esta integración a los que nos queremos llamar despiertos o espiritualmente despiertos o ciencia. También, por eso quise exponer este tema de Ayurveda, que no lo había hecho en este programa, porque creo que ahorita en este año 2026, Portal 1, Frecuencia 10, es bien importante integrar también la alimentación como un aspecto de nuestra espiritualidad, ¿no? De nuestra musculatura espiritual. No solamente es la meditación, no solamente decir con el terapia,
el terapeuta, lo cual es muy sano y bueno, en esta realidad más, ¿no? Es un básico de alguna manera. Me encantaría contribuir en que la alimentación es importantísima para tener la energía alineada también a los ciclos naturales y a las leyes naturales. Entonces, bueno, me voy con el siguiente dosha, que a mí me encanta también, es un dosha que se llama Pitta, ¿no? Este dosha llamado Pitta es la combinación del fuego con el agua. Entonces, fíjense qué interesante. El fuego con el agua es una combinación. Visualicen que metemos a la licuadora con el agua. Entonces, imagínense ustedes qué va a suceder, ¿no? Haríamos entre el fuego y el agua, pues obviamente el agua apaga el fuego. Entonces, aquí vamos a empezar con este ejercicio porque Pitta como dosha está su funcionamiento energético en el metabolismo, ¿no? Por ejemplo, es importante, nuestro metabolismo, ustedes lo saben, ¿no? Cuando trabaja bien nuestro metabolismo, entonces podemos asimilar la digestión mejor, pero también puede ser que si no tienes una alineación en tu metabolismo puede ser lento y por el al dosha de Pitta con el metabolismo. Este es como el fractal. Así como en Vata fue el plexo solar, fue el sistema nervioso central, aquí va a ser justamente, amigos, el metabolismo. Ese estar autoobservando que en este dosha Pitta, la persona con este dosha requiere trabajar continuamente en su metabolismo, es decir, tenerlo alineado, tenerlo equilibrado. Son personas que son muy intelectuales, por ejemplo, en este tipo de dosha, ¿no? Son corporalmente de constitución media, a diferencia del Vata, son de constitución más robusta, digamos media. Son personas, por ejemplo, que tienden a sudar mucho, que tienen mucho calor corporal, por ejemplo. Y justamente este es el punto, ¿no? Relacionado al metabolismo. Son personas muy inteligentes, muy enfocadas, ¿no? Pero también como es una combinación de fuego con el agua son las emociones, imagínense, los sentimientos y las sensaciones a nivel de Ayurveda. Entonces, también, si no trabajan las emociones, si no las canalizan, si no las gestionan, si no las administran, si no regulan las emociones, por ejemplo, se van al lado del fuego, ¿no? En la dualidad o en la polaridad negativa, amigos. Entonces, ¿qué sería esto? Este dosha de Pitta, las personas tienden mucho al enojo, tienden mucho a la ira, tienden mucho a la frustración, tienden mucho a la cólera, ¿no? Entonces, este es como los elementos entre el fuego y el agua, en donde requieren tenerlo como muy claro, ¿no? Ahora voy a hablar un poco del desequilibrio para entrar en el desequilibrio de Pitta. El desequilibrio de Pitta, en realidad, cuando hablamos de metabolismo y cuando hablamos ahorita de gestionar las emociones, las sensaciones, trabajar con los sentidos, administrarlas, observarlas, transmutarlas. Entonces también estamos, que pueden ser personas que pueden, en su dosha en desequilibrio, pueden tener muchos temas de acidez, por ejemplo, de gastritis, entender mucho en esta parte ácida, ¿no? Que es como esta combinación no alineada entre el fuego y el agua, ¿no? A nivel energético dentro de Ayurveda. Y por lo tanto, esto va a dar un resultado, amigos, de inflamación. Pueden sufrir de inflamaciones, ¿no? Y en esta ira y en esta frustración, ¿qué es lo que requiere si estamos hablando del desequilibrio en este fuego y agua? Van a requerir ellos alimentos frescos. Eso es lo primero, para el dosha, ¿no?
Y entonces en estos alimentos frescos, amigos, es bien necesaria alimentos, valga la redundancia, frescos, pero también algo, parte de este dosha es ser moderados con ciertos alimentos frescos. Alimentos, por ejemplo, jugos, ¿no? Verduras verdes, eso, frutas dulces como el mango, la papaya, la pera, que cuando los mueves obviamente sacan esta frescura. ¿Qué otro alimento es bien importante para este bata? Los granos, por ejemplo, ¿no? Los granos integrales son muy recomendados para este tipo de dosha, ¿no? Para la digestión, para el metabolismo. Y aquí también es bien importante las especies suaves, ¿no? En este caso, por ejemplo, estudié un poco de Ayurveda en color con Vicky Wall y con todo este tema del sistema de Aurasoma, Caridad Kenamsi, gran amiga, gran maestra de color, Laurita Mendizábal, Yuri Lara, grandes amigas entre el grupo de Aurasoma, entre la familia espiritual de Aurasoma. Y justamente yo recuerdo mucho cuando vimos este apartado, nos enseñaba Caridad Kenamsi que el dosha, porque veíamos color obviamente también en Ayurveda, justamente nos decía mucho Caridad Kenamsi que requeríamos los alimentos verdes, las frutas y las verduras verdes para el dosha pitta son muy benéficos para la alineación de su salud, ¿no? Y bueno, ¿qué alimentos hay que evitar para este tipo de dosha? El picante excesivo, evidentemente, el alcohol, las cosas fritas, ¿no? Por ejemplo, evitar, ¿no? Si se acuerdan, nosotros tenemos, ¿no? De nuestras generaciones pasadas, de que bendito Dios todavía la estoy disfrutando. Antes las cosas eran muy frías, ¿no? Las cosas se freían con aceite de canola y muchas veces se guardaba ese aceite, yo recuerdo hace muchos años. Es decir, todo esto que estoy comentando no es benéfico. Todo lo frito, todo el aceite usado por segunda, tercera vez, no es benéfico en lo más mínimo para este tipo de dosha pitta, ¿no? Las carnes rojas requieren ser moderadas. Sí pueden ser incluidas en este tipo de dosha, pero requieren ser moderadas, ¿no? Es decir, a lo mejor una vez a la semana carne roja, intercaladas blancas, pollo, pero requiere ser la carne roja moderada. No puede ser en exceso, no puede ser en polaridad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es importante antes de continuar? Sí, no lo había mencionado, pero sí lo quiero mencionar, ahorita me llega a la mente. Es importante decirles que también en una consulta de Ayurveda es bien importante que cuando yo me piden, ¿no? Sesiones de Ayurveda, ¿no? De alimentación, cuando me piden acompañamientos de enseñanza y todo esto, bendito sea Dios. Normalmente cuando ya estamos en la parte profunda del acompañamiento, yo siempre les hablo de que requieren cambiar la alimentación en esta versión evolutiva que quieren hacer en su despertar y que me permiten acompañarlos. Es bien importante también decirles que muchas veces hay combinaciones de los doshas, ¿no? Por ejemplo, un servidor es bata, pero yo tengo muchas combinaciones, también tengo aspectos de pita, por ejemplo. Entonces, esto lo quería mencionar porque es importante, saber que también podemos tener combinaciones de los doshas. Esto es muy importante. Y bueno, regreso al bienestar del dosha pita, ¿no? ¿Cuál sería como una de las actividades que pueden alinear a este dosha pita? La conexión con la naturaleza, el contacto con la naturaleza, el grounding, ¿no? Descalzarte, conectarte con Gaia, hacer grounding. El contacto con la naturaleza alinea mucho a este tipo de dosha. La natación, el contacto con el agua, aunque ustedes no lo crean, la natación, un servidor, por ejemplo, va a nadar 2 veces a la semana, porque yo tengo muy claro, bendito Dios, el conocimiento que he podido compartir ahora y que adquirí a través de grandes maestros, que el agua es un elemento que equilibra mi dosha, fluir con la vida, ¿no? Entonces, contacto con el agua, la natación es bien importante para este dosha. El tipo de meditación
para este tipo de dosha, igual me acuerdo mucho de Caridad Kenamsi, nos decía, para los que tenían aspectos de este dosha, Pitta, meditar, más que una meditación contemplativa, beneficia mucho en este tipo de dosha, amigos, compasiva, ¿no? Es de meditaciones budistas, por ejemplo, conecté ahorita, ¿no? Yo trabajaba mucho en el pasado, la sadhana del gurú de la medicina, ¿no? Dentro del budismo, que es una meditación muy compasiva, en donde te lleva a conectar con tu misericordia, el amor desde lo más alto para ti, el amor a las pequeñas cosas. Dentro de color sería el color magenta, en donde conectamos con esta energía de... Pero sobre todo, en esta meditación en beneficio del dosha, es para poder hacer buen autoacompañamiento de nosotros mismos y sostener este autoacompañamiento, ¿no, amigos? Y todo en el autoacompañamiento, el autocuidado, desde el amor, desde hablarnos bonito internamente, ¿no? Entonces esta meditación ayuda mucho a este tipo de dosha. E igual manera, otro tema muy recurrente, igual que Vata, por eso les compartía que yo tengo aspectos de los dos Vata, es también son, de acuerdo, uno de los temas más importantes de Pitta, ¿no? Vata está relacionado, el primer dosha que hablé, con el color azul, ¿no? ¿Por qué con el color azul? Porque está asociado a la mente, ¿no? Entonces ellos tienen que conectar siempre con una serenidad continua y sostenerla. Y el dosha Pitta está conectado con el color rojo, es decir, por eso está conectado con el fuego. Entonces, requieren justamente, yo recuerdo que Caridad Kenamsi decía mucho en el dosha Pitta, que el Pitta también es como una rana, está brinca y brinca de un lugar a otro. Es decir, muchas veces son personas que en el desequilibrio del dosha no encuentran su sitio en el mundo, no encuentran su lugar. Si lo viéramos a niveles de la realidad cotidiana, son de estas personas que a lo mejor pueden decir, voy a llegar a la reunión del cumpleaños de mi amiga y están en el cumpleaños de la amiga y entonces ya pasaron 2 horas y ya terminaron de estar ahí y surge la angustia y quieren estar en otro lugar. Este es como un poquito la rana saltarina que decía Caridad Kenamsi cuando nos enseñaba Ayurveda dentro de color, ¿no? Entonces un aspecto en donde ellos requieren encontrar su sitio en el mundo, ¿no? Son seres, de alguna manera, poner límites claros y sanos, tienen en su desequilibrio de este dosha tendencia, amigos, a decir sí en exceso, tal vez, por quererle agradar a las personas, por querer encajar en el entorno. Entonces, este dosha requiere tener como este trabajo interno muy profundo de saber decir no con mucha salud, límites claros y sanos, y no perderse en el sí excesivo. Ahora, creo que esto sería todo con respecto a este dosha. Todavía tenemos 10 minutitos de la cápsula, espero les esté contribuyendo esta. Y me voy con el último dosha, que es justamente el kapha, ¿no? El kapha es un dosha que tiene la combinación de la tierra y el agua. Entonces, imagínense, vamos a trabajar emociones y tal vez apegos, arraigo, ¿no? Que está relacionado con la tierra. Entonces, el kapha dosha requiere de estabilidad. ¿Cuál es también uno de los fractales o de los núcleos de este dosha último dentro de Ayurveda? Es el sistema inmune. El sistema inmune también regresa al plexo solar, ¿no? Es decir, el kapha como dosha requiere toda su vida estar observando y cuidando justamente esta parte tan importante del sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, yo he aprendido, ustedes saben, bendito Dios, después de varias herramientas que he podido aprender y ahora las puedo compartir. Por ejemplo, yo recuerdo que el sistema inmune se desequilibra cuando tú le regalas tu alegría a las personas, ¿no?
Esto es muy también cuando hago péndulo hebreo, péndulo universal, que tuve con Mika. Y justamente en péndulo universal yo recuerdo que decían con este dosha respecto al sistema inmune, que justamente es cuando tú le regalas tu alegría a los demás. ¿Y cómo le regalamos nuestra alegría a los demás que este tipo de dosha requiere evitar? Es cuando realmente le quiere agradar en extremos, ¿no? Y no poner límites. Y entonces al querer encajar, agradar, estás regalando tu energía porque estás gastando mucho en que esa persona te califique como una persona buena y te ponga un check, una palomita. Y entonces, pues recuerden que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y entonces, justamente Kappa requiere mucho observar, el no drenarse en este aspecto, ¿no? En no regalar alegría, en no regalar su poder personal, en no regalar su brillo y cuidar la parte inmune, ¿no? Esto es bien importante. Otro aspecto muy importante de dosha Kappa, ellos son, ya hablamos, ¿no? Vata es delgado, Pitta es de complexión media y obviamente Kappa va a ser robusto, ¿no? Son las que son más robustas, más corpulentas, corporal, son de cuerpo muy fuerte, por ejemplo, pero la energía es lenta, ¿no? Pueden ser constantes, pero son lentos. Son un poquito más densos, más pesados en su movimiento. Decía yo, ¿no? Tienen mucha tendencia al apego. Y esto es algo que requieren trabajar mucho para tener equilibrado este dosha y no entrar en el desequilibrio. Trabajar el desapego completo, ¿no? Y el desapego, pues obviamente requiere aprender a ser seres imparciales, ¿no? Ser mucho más objetivos en su trabajo en este dosha, ser mucho más neutrales, a veces solamente observar, sin participar, porque cuando este dosha, normalmente en su desequilibrio, son cuando entran en la sombra de los salvadores, ¿no? Que no les piden la ayuda, pero ya están queriendo salvar como Robin Hood a la persona que se encuentra en sufrimiento. Una cosa, si se dan cuenta, es el servicio. Claro, todos venimos a servir y ayudar. Otra cosa es el servilismo, ¿no? El servilismo sería como un aspecto negativo de este tipo de personas con este dosha, ¿no? Que son los salvadores y que quieren salvar a las víctimas y entonces no te piden ayuda, pero tú ya estás participando en quererlos salvar. Esto no es benéfico para este tipo de dosha. Esperar a que la persona les pida ayuda para poder dar el servicio y la ayuda, por supuesto, pero equilibrado, siempre en la balanza. ¿Cuál sería el desequilibrio de este dosha, amigos? El desequilibrio de este dosha continuamente tienden a aumentar de peso. Esta va a ser como una constante de este dosha. Obviamente la retención de los líquidos es algo muy continuo también para este tipo de dosha. Y obviamente este es como el parteaguas para que ellos puedan entrar a un loop de depresión. Y esto es justamente ellos lo que requieren estar trabajando, el letargo, ¿no? Pueden ser muy aletargados, ¿no? Y dado para este tipo de dosha en cuanto a la alimentación. Uno de los aspectos más importantes es Kappa necesita ligereza, necesita caminar ligero también por la vida y necesita la activación, es decir, el movimiento, alimentos ligeros en este caso, ¿no? Alimentos ligeros, verduras aquí, en vez de Kappa que son verdes, ¿no? Vegetales verdes, frutas verdes, frescas, son alimentos ligeros, verduras un poquito más amargas, legumbres, por supuesto, son muy benéficas. En cuanto a especias, pueden ser jengibre, mostaza, perdón, pimienta, que no es recomendable para este dosha, los lácteos. Esto es algo que requiere cuidar mucho este tipo de eso de lácteos, es decir, yo hasta cierto punto diría que los lácteos podrían ser reducidos en un 70%, en un 80% y consumirlos un 20% máximo. Y si los pudiesen eliminar con el tiempo de su dieta ayurvédica, sería grandioso.
Otra de las cosas que requiere este dosha es evitar el exceso del azúcar, ¿no? Por eso no contribuyen dentro de la complexión robusta. Las harinas refinadas también es un tema bien interesante que ellos requieren evitar, ¿no? Como tipo de dosha. Y bueno, poco a poco, para ir cerrando esta cápsula, tenemos que 8 amigos. Espero les haya contribuido como un buen apartado dentro de este tema de llaves de luz y sanación. Actividades de este tipo de dosha. Es el ejercicio dinámico. El ejercicio es importantísimo para este tipo de dosha, ¿no? Y son los que más se pelean con hacer ejercicio, ¿no? Entonces, acuérdense que la evolución, amigos, es rompernos al contrario, ¿no? Si no me gusta bañarme con agua fría, entonces requiero salir de mi zona de confort y me echo el regaderazo de agua fría. Aquí este tipo de dosha, amigos, requiere el ejercicio dinámico, romperse para entrar en el movimiento. Tienen que cambiar las rutinas, ¿no? Tienen que cambiar los caminos por los que se van al trabajo, los caminos por los que regresan a casa, irse por calles distintas. Estoy poniendo ejercicios muy lúdicos. Requieren cambiar sus rutinas completamente, porque si entran en lo rutinario, entran en el desequilibrio del dosha. Otro aspecto como muy importante, despertarse temprano, porque este tipo de dosha, como es pesado, entonces muchas veces en su desequilibrio tienden a ser muy perezosos. Ser impuntuales es un aspecto muy desequilibrado de este tipo de dosha. Entonces requieren despertarse temprano, alinearse con la puntualidad, alinearse con la disciplina, alinearse con la constancia, alinearse con la persistencia, alinearse con el autocompromiso, este tipo de dosha, para estar alineados, ¿no? Y este sería un punto bien importante, ¿no? El trabajar con la pereza es un aspecto que pueden tener muy polarizado. Ahora, por último, espero les haya contribuido para ir cerrando ya la cápsula. El siguiente viernes, primeramente Dios, nos vemos en cabina con un invitado, ahorita les platico. Pero bueno, para cerrar la cápsula, el trabajo profundo con Ayurveda no es una dieta temporal, esto es bien importante, es un camino de autoobservación en nuestra alimentación. A mí cuando me dijeron esta frase en los 3 cursos que he tomado Ayurveda, se me hizo padrísima, la traigo en mi corazón, porque es un camino de autoobservación de qué es lo que estamos metiendo a nuestro templo, porque si están de acuerdo en este tema evolutivo espiritual, requerimos honrar a nuestro templo. No solamente podemos ser seres espirituales meditando, tomando cursos, conocimiento, recogiendo información de los cursos, y no hemos integrado el conocimiento y no hemos bajado el cielo a la tierra, diría Vicky Wall en Aurasoma, y no ponemos el conocimiento encarnado en la práctica, ¿no? Como seres espirituales en la tierra realmente. Entonces, por eso es un camino de autoobservación. ¿Qué quiero decir con un camino de autoobservación para cerrar la cápsula hoy, amigos? Un camino de autoobservación en Ayurveda, en la alimentación, es comer según nuestra constitución. Sería como el primer parteaguas. Adaptarme a las estaciones y al tipo de alimentos también que consumo en las estaciones del año. 4. Escuchón, esto es parte de Ayurveda, que se le llama la digestión en Ayurveda, si no mal recuerdo, el Agni. Y el Agni es el fuego digestivo, ¿de acuerdo? Dentro de nuestra digestión. Y por eso tenemos que escucharla, amigos. Equilibrar emociones y equilibrar hábitos. Dejar de hacer algunos hábitos nocivos para integrar unos benéficos. Y de esta manera podemos regular emociones también. Como dije yo, gestionarlas, equilibrarlas. Y cuando el Agni está fuerte, esto es bien importante, este fuego digestivo que dice Ayurveda, entonces tenemos la energía suficiente, la claridad mental, pero sobre todo la buena inmunidad en nuestra salud. Y el Agni, para cerrar, es cuando el Agni se debilita, aparece entonces, amigos, la enfermedad. La integración es el cuerpo con la conciencia en Ayurveda muy profunda de esta observación, ¿no? Y bueno, por último, me encantaría invitarlos, cerrando esta cápsula, justamente, en que Ayurveda puede ser una herramienta más para nuestro camino evolutivo de despertar de conciencia
y justamente, ¿no? Honrar el templo para que podamos tener la energía, mantener las frecuencias y, bueno, tener la plenitud, el bienestar y la salud, la longevidad y vivir en estos derechos divinos legítimos que nos corresponden por vivir como seres encarnados en esta tierra llamada humanos, en esta evolución. A mí el siguiente viernes, en cabina, primeramente Dios, viene mi querido Edgar Carias, que ya ha venido en otras ocasiones, 2 años, a hablarnos de astrología china de este año. Estaremos en cabina y bueno, espero que sea de contribución para este año de fuego que llega en astrología china. Feliz de ver y de poder compartir con ustedes siempre. No me queda más que decir que pasen un excelente fin de semana, disfruten muchísimo su fin de semana y vemos el siguiente viernes aquí en el programa de Llaves de Luz y Sanación. Siempre feliz de compartir. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Un servidor, Carlos Díaz Yepes, gracias a una emisión más del programa de Llaves de Luz y Sanación. Nos vemos el próximo viernes, unidos con el todo, evolucionando todos. Hace 60 años, Doña Concepción encendió un trompo y sin saberlo, encendió también una tradición. Desde entonces, sus tacos al pastor han acompañado desveladas, festejos y esos antojos que no pueden ignorar. 60 años después seguimos su receta, su sazón y su amor por darle felicidad a la gente en una tortilla, el tizoncito. Los creadores del taco al pastor, el sabor que Doña Concepción comenzó y que tú mantienes vivo cada día. Ven a celebrar 60 años de puro antojo. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.